Desde hace muchos años Alberto Quintanilla reparte su vida entre el París que conquistó cuando era joven y la Lima de nuestros tiempos. ¿Cuándo llegó a París? Fue en 1960, 60, porque la medalla es de 1959, la promoción del 59. Ajá. Entonces tuve tiempo, me fui por Italia. Esa época tomé el barco, Marco Polo, y es maravilloso viajar en barco. Duró 1 mes y 3 días. 1 mes y 3 días el viaje. El barco felizmente se malogró por Curazao. Ajá. Entonces nos quedamos en Curazao gratis, en un hotel bueno. Bueno, podíamos volver al barco a dormir, pero por primera vez estuve yo paseándome en las playas de Curazao y bueno, es agradable pues viajar. Es como leer libros. ¿Fue muy sorprendente París al comienzo? Sí, bastante. Bastante, era sucio. Sucio París. Sucio, sí, París viejo. Ajá. París sucio, París viejo, lleno de pátina, ¿no? Pero es interesantísimo. Ajá. Claro, lo que más me hizo era que llegué en plena guerra con Argelia. El 60. Entonces había el papel, el pasaporte cada vez, su pasaporte, s'il vous plaît, votre pasaporte. Entonces, así, entonces, cada vez 4 o 5. Pensaban que eras argelino. Argelino, no, de Indochina también, porque con Indochina también se agarraron. Ajá. Entonces había todavía fresco eso y bueno, cualquier extraño. Un poco, porque yo llegué bien quemado, yo tenía peluca más grande y me corté para venir acá. Bueno, pero tenía, era más delgado, entonces yo había inventado una cosa, me había exagerado mi acento de extranjero. Entonces cuando veía a la policía que avanzaba, yo como tanto me pedía, sacaba mi pasaporte y yo decía, yo soy peruviano, viva la France. Entonces me miraban así un poquito con cachita. Ya, vaya, sí. ¿Y fueron años de mucha pobreza y mucha bohemia, no? Pobreza. Pobreza. La beca que me dieron no alcanzaba mucho, era apenas para almorzar un día. Y bueno, yo me aseguraba, pero yo busqué trabajo, yo comencé a cargar en el mercado de abastos, en el mercado en Leal, yo cargaba cajas, y como era fuerte, cargaba cajas con otros peruanos también. Ajá. Bueno, pero entonces yo había tenido esa amistad con Julio Ramón. Con Ribeiro. Con Julio Ramón Ribeiro, con un muchacho arequipeño, ¿cómo se llama este? Bueno, el hermano de Delfina Páez también. Después varios, un tal Ferrari que vive allá, yo no sé qué pasará con él ahora, hace tiempo que no lo veo. Y bueno, y ahí estaba, yo cuando llegué allá ya se encontraba otros pintores que eran Larraín y Piqueras, que eran pintores que se habían ido mucho más antes que yo. Ajá. Pero que yo había escuchado la conferencia de un tal pintor de Van, que se dice de Van, y acá decían de Wasne, de Vasne, de Van. Bueno, entonces, además me sorprendió mucho que vea, porque Jean-Marie Drault, conocí a Jean-Marie Drault allá en París, que me hizo un reportaje. Entonces me preguntó, ¿qué es lo que más le sorprendió al llegar a París? Me sorprendió que todos eran indios, todos eran descendientes de los incas, y entonces yo iba descubriendo cada día este famoso imperio, pues, porque nadie era, pues, eran gente que algunas veces me este cholo serrano, este tal, y eran de repente, de la noche a la mañana, se han dado cuenta que allá el indio es, pues, valorado, la civilización inca, el oro del Perú. Cuando uno quiere hacer algo imposible que cuesta mucho, dice c'est pas le Perú, il faut pas faire ça. También se dice en francés. C'est pas le Perú, se dice. ¿No? Y en la Argentina dicen che, que es un Perú. Vale un Perú, claro. Bueno, hay esa palabra, pues el mito o la realidad de un país que ha tenido mucho oro. Entonces eso me sorprendió mucho. Y encontré esos peruanos que estaban viviendo allá ya algunos años. Pero me sorprendió mucho que no hablaran bien el francés. ¿No hablaban bien el francés? No, es hablar quelque chose. Todavía hasta ahora hay algunos que dicen bonjour, 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 en vez de decir bonjour. ¿Y hacía falta en esa época irse a Europa para ser artista? No,
¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué necesidad? Porque yo quería ir a luchar por hacer ver que en el Perú hay gente inteligente. Yo fui por eso. A mí, yo he leído todo el Renacimiento, lo que admiro mucho es Leonardo, por ejemplo, es un genio. Leonardo, Luca della Robbia, Benvenuto Cellini, el Renacimiento italiano, y ahora Velázquez es un genio. Goya, el solo hecho de pintar la maja vestida y la maja desnuda le da una genialidad también, ¿no? Y social, porque para contarles a la gente y mostrarles lo que hacía con ella. Entonces, hay una condesa que es descendiente, un día dijo, ay, la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, que se ha transformado la cara tanto, que ya no se le reconoce cómo era cuando nació. En fin, es duquesa, hay que perdonarle todo. ¿Y era muy emocionante esos primeros años en París? Claro, claro que entrar al Louvre y ver la Samotracia, por ejemplo, visitar museos. Visitar los museos. Y nosotros podemos tener museos y sin embargo no lo tenemos. Y tenemos. Yo una vez acá, joven que era, yo tenía casi un museo en mi casa, porque compraba huacos, tenía Chimú, Chavín, Puente Goyete, no sé, Paracas, Nazca, había, en esa época había, se vendían, en el mercado yo compraba, pero hubiera podido tener un museo, pero no se ha hecho pues los museos. Los museos no solamente se deben hacer de huacos, también hay museo para hacer de carritos, hay museo para los libros, museo para todo, mesas, no sé, sí. Hay que coleccionar. Lo que pasa es que acá votamos, no, es que no hemos aprendido a cultivar el objeto, a cultivar el objeto. Y como los peruanos casi no leen poesía, nunca leen poesía los peruanos. Por eso que nuestros poetas se mueren de hambre. A ver, sáquenme uno que no ha muerto de hambre. Todos han muerto de hambre, y alcoholizados o drogados. ¿Ah? ¿Y tanto se preocupó usted por el objeto que trabajó en Louvre como restaurador, me parece? ¿Como restaurador? Ahí fue una constatación también. Yo conocí, cuando llegué, un mes después conocí al doctor Henri Siric, que era director de todos los museos de Francia. Este hombre fue presentado por Oliver Dolphius. ¿Ah? Me quería mucho, me había comprado un Cristo cíclope, yo había hecho un Cristo con un solo ojo. Entonces me dije, ¿y por qué uno solo? Porque es Dios, dije. Entonces un solo ojo es suficiente para Dios. ¿Por qué va a tener dos, como nosotros los mortales? Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, me presentó su hija, que era una gran artista, que ha trabajado en las películas de Buñuel, que se llama Delfina Siric. Hicimos amistad. Y bueno, esa noche que comí en casa de los Dolphius, me dijo el doctor que no sabía quién era. Yo no hablaba francés casi, hablaba italiano, yo había aprendido el italiano. Entonces, ¿qué parla italiano? Sí, hemos hablado italiano, ¿no? Entonces me dijo, ¿en qué puedo servirlo a usted? Yo quisiera conocer los museos. Venga usted mañana a las 10:30, 11 de la mañana al Louvre. Al Louvre, sí. Soy director de los museos de Francia. ¡Qué coincidencia! ¡Qué suerte la mía! Esas son cosas que cuando veo eso, cuando hay eso, Dios existe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fui y me dio una carta. Me dijo, hay que poner la foto acá. Una carta gratis durante 2 años a los museos de Francia. Gratis. Entonces, una vez fui privilegiado porque ella misma, Delfina, me acompañó, una artista. Ahí me vio un peruano caminando con ella. Oye, la gringa que se ha cogido este desgraciado. Así es. Y esos museos los disfrutó muchísimo. Louvre también lo disfrutó muchísimo. El Louvre, al Louvre yo iba casi cada semana, 2 veces, una vez. Yo no podía, pero después ya comencé a cansarme un poco y no me había dado cuenta de muchas salas. Por ejemplo, ir a la sala de Limoges, del esmalte Limoges, y a la sala de Limoges, era para mirar todo el día, ahí nomás. Después he descubierto una vitrina, un desnudo egipcio hecho en granito azul y otro en granito jaspeado. Parecía lápiz azul y brillante, pero el otro era mate. Era un cuerpo
de una princesa posiblemente, o de una vestal, algo así. Pero estaba trabajado, cómo han trabajado, con qué cincel han hecho esa fineza. Estaba con una especie de bata de seda y se veía a través del tallado que ha hecho la desnudez de esta mujer tan hermosa. Y tenía todo descrito, todo. Y bien trabajado. Y yo, a ver eso nada más, me pasaba toda la mañana. No por el desnudo, sino por la obra. No, mágica la emoción, y la emoción. claro. Después me fui a la sala egipcio varias veces, continuamente. Entonces, ahí descubrí de que ha habido un proceso también. Los franceses han tomado muchas cosas. Por ejemplo, Picasso ha tomado de las monedas griegas los retratos, esos retratos con la... Entonces, después he visto que todo el impresionismo ha tomado de muchas cosas así. Y entonces ellos se han enriquecido viendo el resto del mundo. ¿Y por qué nosotros no? Viéndonos a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Y por qué no podemos elogiarnos nosotros mismos? Acá se pelean, se serruchan el balcón, rajan contra uno. ¿Ah? Uno ya no puede vestirse elegante porque ya este es capitalista, el otro se viste como un pobre, este es un traposo. Sí, hay mucha pelea muy pequeñita, muy mezquina, ¿no? Mezquino. Entonces, pero es en todos lados, no es solo en el arte. Bueno, no solamente en el arte, claro, yo sé muy bien. Ahora con la cocina está pasando igual, pero además yo había hablado de la cocina. Yo felicito mucho a Curio que haya hecho eso, es cusqueño, felizmente también, que su le padre toca. Es cusqueño, claro. Sí, Gastón es muy amigo mío, él me conoce bien, nos conocemos bien, es mi mayor congresista, pero nos conocemos en el Cusco. Todos los cusqueños antes nos juntábamos, ya sea en una picantería o ya sea en un salón elegante, o sea en un match de fútbol, porque todos les gusta, no sé, a quién no le gustará el fútbol. A mí me encantaba, yo era futbolista, yo he sido todo, he sido nadador, he sido boxeador. ¿Boxeador? Boxeador he sido y he ganado un campeonato. ¿Ah, sí? Sí, peso gallo yo era. Y cuando vine, ¿cómo se llama? Nuestro querido amigo pintor, me felicitaba. Él era, ¿cómo se llama el pintor que era boxeador? Cérvulo. Cérvulo tenía toda una familia. Uno era torero, el otro era pintor, el otro Gutiérrez, el otro era restaurador y Máximo era el que vivía en la calle Tigre. Entonces, cada sábado ¿Peleaste alguna vez con Cérvulo? Muchas veces hemos hecho guantes, pero él ya tenía miedo de noquearlo porque yo era fuerte. Él era más era peso frágil, gallo, ¿no? Frágil, Sí. Era frágil. Vamos a hacer una pausa rapidísima, Alberto, y quiero regresar para hablar de otros hechos de esta biografía fantástica que tienes y que estás compartiendo con nosotros en esta noche de lujo aquí en Casa Tomada. Regresamos después de una corta pausa.